Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video en este canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las aplicaciones de web progresivas y cómo van combinando lo mejor de la web y lo mejor de algunas de las características de las aplicaciones nativas. Recuerden suscribirse a este canal, subo dos videos por semana, normalmente los lunes y jueves, así que no se los pierdan y activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando yo suba un nuevo video. Para empezar a hablar del tema hay que ver el estado de la web móvil actual. Y yo podría decir que la web móvil actual está rota. No porque las tecnologías no estén disponibles, sino porque desde el lado de ingeniería digamos que no aplicamos las mejores prácticas para aprovechar todo lo que es la web en el mundo móvil. Hay métricas muy interesantes, por ejemplo, en estudios de Google que nos dicen que el 53% de los usuarios abandonan un sitio si este no carga en menos de 3 segundos. Bien, de pronto en países con mayor latencia o no con una buena conexión a Internet como algunos países de Latinoamérica, esta métrica puede ser diferente. Pero sin igual, si hay sitios, por ejemplo, que tardan más de 5 o 8 segundos en cargar, los usuarios empiezan a abandonar este sitio y pues a irse a la competencia o entrar a otros sitios como tal. Así que el tiempo de carga es una característica que puede hacer que nuestros usuarios tengan más tiempo de retención dentro de nuestra página. Bien, así que este tiempo de carga ya no se vuelve como un lujo dentro de la aplicación, sino debe ser una característica el cual debemos cumplir. Bien. Hay otras estadísticas bien interesantes y es que dice que la mayoría de sitios tarda 19 segundos en cargar. O sea, la mayoría de la web móvil no está óptima para cargar. Bien, así tengamos los últimos celulares. De por sí en celulares hay varias fragmentación, hay muchos dispositivos con diferentes RAM, diferentes marcas y no todos pues son de última generación. Así que la mayoría de los sitios en mobile cargan en 19 segundos. Esto es literalmente como el estudio hecho por Google. Y dice también que sitios que cargan dentro de los 5 segundos aumentan su objetivo, sea aumentar las compras, sea obtener una mejor retención dentro de su sitio, etcétera. Bien, entonces tenemos un mayor reto. La mayoría de nuestros sitios carga 19 segundos y necesitamos bajarlo al menos en 5 segundos o ojalá menor, ojalá estemos dentro del rango de 3 segundos. Y esto va a aumentar impresionable de una forma impresionable e increíble nuestras estadísticas en nuestro sitio, sea en usuarios, en retención, en usabilidad, y esto al final va a haber un impacto en nuestros negocios o en lo que queremos ofrecer. Bien. Y hay algo bien interesante, sobre todo en esta gráfica nos dice que hay una oportunidad de mercado interesante que no estamos aprovechando. Les explico. Estos son el número de visitantes que tenemos desde un dispositivo móvil y este sería el número de visitantes que tenemos al mes desde las aplicaciones de escritorio, desde una computadora. Y vemos que el número o el volumen de visitas que tenemos desde un dispositivo móvil es muchísimo mayor al que tenemos desde aplicaciones o desde computadores de escritorio. Sin embargo, el promedio de retención o de número de minutos que está un visitante en el móvil desde una página web o una aplicación básicamente es totalmente diferente. Es decir, la retención por minutos en una aplicación como tal nativa que viva en Google Play o Android es mucho mayor a la retención que tienen los sitios web mobile. Bien, entonces podríamos ver que la retención como tal es mucho más alta en aplicaciones nativas, pero todo este mercado o todo este número o este volumen de usuarios no se está aprovechando o no se está convirtiendo en la web mobile. Así que literalmente podemos decir que hay una oportunidad de mercado, hay una demanda que no está siendo satisfecha, hay una demanda donde nos dice toda esta cantidad de personas entra a buscar contenido, a buscar servicios desde la web mobile, desde sus dispositivos móviles, desde la web, pero la retención es muy baja. Sí, no sé qué pasa con esos sitios, tienen una carga muy baja, son muy lentos, la experiencia de usuario es terrible, así que la retención en esto es muy baja a comparación de aplicaciones nativas. Bien, entonces por eso se puede decir que la web mobile en cuanto a búsquedas tiene una gran masa, pero los sitios móviles no están aprovechando esto y no retienen los usuarios suficientes. En esto es donde entra un poco a solucionar las aplicaciones web progresivas.
Bien, y vamos a ver cómo las aplicaciones web progresivas pueden ayudarnos a aumentar pues, el número de usuarios en nuestro sitio o simplemente aprovechar toda esa demanda de usuarios que tenemos en el mundo mobile como tal desde la web. Bien, con aplicaciones web progresivas. Una aplicación web progresiva es un conjunto de características más que una definición como tal. Básicamente agrega o está sobre el estándar de la web moderna, aprovecha varios de los estándares nuevos de la web como tal para brindar nuevas características, como lo son trabajar sin conexión y en redes lentas. Esto es gracias a que básicamente toda esta información puede ser guardada en una especie de caché y una vez digamos que no, una vez que se carga el sitio o que ya se pidió la información, no es necesario salir a internet a pedir la información porque ya está en caché, así que el tiempo de carga va a ser mucho menor y pues no vamos a gastar datos como tal en estas conexiones. Bien, también carga en segundos, ya que otra vez, si la mayoría de cosas las guardamos en ese caché, que ya vamos a hablar un poquito más adelante cómo funciona este caché, pero básicamente podemos en ese caché guardar también los assets de nuestra aplicación, imágenes, CSS, algunos JavaScripts, etcétera. Podemos hacer que cuando nuestro sitio cargue por primera vez, que es donde va a internet y descarga estos contenidos, y otra vez el usuario vuelve a ingresar, no vuelva a ir a internet, sino que como ya está en caché, va a cargar en segundos porque no sale hasta internet a pedir estos archivos o los datos como tal. Otra de las cosas que tiene son notificaciones push. Bien, de por sí, esto es una de las características que más se asemeja a una aplicación nativa. Una aplicación nativa, digamos que tiene push notification y varios, digamos que negocios hacen una aplicación nativa solo por tener esta característica, solo por poder enviarle notificaciones push a sus usuarios, a los que están en la aplicación. Pero esto también se puede desde aplicaciones web progresivas. Sí, una web común y corriente. Ustedes ingresan www.flipboard.com o bueno, varias aplicaciones web progresivas que ahorita vamos a ver, y una vez que ustedes ya ingresen a él y digamos que la agreguen a su home screen, pues, se puede enviar notificaciones push. Bien, así que no es una característica solo de aplicaciones nativas. Otra es que es basada en la web, es decir, todas estas tecnologías o todo esto se hace en base a HTML, JavaScript y CSS, así que no hay que programar nada fuera de este contexto. Otra de las características es que es detectable, es decir, una aplicación como tal, como es una página web básicamente, o una aplicación web, ya está optimizada para ser encontrada por buscadores. Lo que es difícil en aplicaciones nativas, digamos que hacer SEO de una aplicación nativa es bastante complicado, que esté óptima para los buscadores es mucho más complicado que hacerlo ya por default en lo que es la web. Bien, lo otro es que es pequeño en tamaño, considerablemente hacia una aplicación nativa, es decir, no pesa tanto, de por sí digamos que no tiene tanto el peso como tal que acoge toda una aplicación nativa, sea en Android o iOS, ya que pues pesa mucho menos y no hay que descargar todos estos tipos de archivos compilados como tal. Otra es que siempre está actualizada cada vez que nosotros enviamos a la tienda de aplicaciones, sea Google Play o Android, Google Play o iOS Store. Básicamente podemos tener fragmentación de las versiones. ¿Qué quiere decir? Que yo lanzo una nueva versión a las tiendas y esa puede ser la versión 1.6. Y no siempre la actualización hacia la 1.7 llega hacia todos los usuarios. Puede tardar, a veces depende cómo esté configurado el dispositivo del usuario, no le puede llegar. En fin, digamos que no estamos muy seguros que todos nuestros usuarios siempre estén en la misma versión. Puede haber fragmentación de versiones. En cambio, aquí siempre va a estar actualizada porque se basa en la web. Bien. Y lo otro es que tenemos un icono en la pantalla de inicio. Así como nuestras aplicaciones de siempre, Instagram, WhatsApp, Facebook, lo que sea, que tenemos nuestro icono en el inicio pues, de la pantalla de inicio del usuario, las aplicaciones web progresivas también pueden estar en la pantalla de inicio como si fuera una aplicación normal. Bien, esas son algunas de las características. Ahora, básicamente con las aplicaciones web progresivas se puede impulsar
cualquier tipo de negocio o servicio aprovechando todo el poder de la web, sin necesidad de hacer una aplicación nativa ni tampoco distribuir a tiendas. Una aplicación web progresiva es muy buena atrayendo, reteniendo nuevos usuarios, haciendo que pues haya un mayor apego con la marca o con el servicio. Vamos a ver por qué. Una de las métricas que siempre hablan cuando uno implementa una aplicación web progresiva es que aumenta el número de usuarios. Bien. Otra de ellas es que aumenta el tipo de interacción. El engagement o el apego con la marca que se tiene es básicamente mucho más interacción en el sitio al aplicar una aplicación web progresiva. Y por ende esto aumenta el número de ingresos o digamos que el retorno de inversión, sea un e-commerce, sea un blog que aumenta su número de visitantes, etcétera, etcétera. Ya, esto es básicamente una consecuencia gracias a que aumentamos el número de usuarios y aumentamos la interacción en el sitio, por ende pues aumentamos como los ingresos o el objetivo como tal planeado para este. Y porque básicamente siempre hay estos tres tipos de como de ventajas al implementar una aplicación web progresiva. Básicamente también es por la estadística que les mostraba a un inicio, y es que la mayoría de búsquedas se hacen desde el móvil y al tener una aplicación web progresiva tan eficiente con las características mencionadas anteriormente, pues vamos a obtener mayor retención, mayores ingresos y por ende pues un mayor objetivo como tal. Por ejemplo, estos son unos de los casos como tal de pues, algunas empresas que han aplicado aplicaciones web progresivas. Por eso, por ejemplo, en el caso de Twitter, como tal aumentó el 65% en incremento de sesiones, ¿sí? Otro fue el 75% en tweets enviados. Recordemos que al final el objetivo de Twitter es pues que uno se mantenga enviando tweets, y aumentó en un 75%. Bien, gente que por si no estaba utilizando Twitter o que no iba hasta la tienda y descargaba la aplicación y se registraba, simplemente con ingresar en la URL y después descargarla como una aplicación web progresiva, aumentó un 75% de tweets enviados, bien, y un 20% disminuyó en el porcentaje de rebote, que es básicamente como la gente que entró no entendió que era Twitter y se devolvió, por muchos factores básicamente. Pero entonces miren las métricas tan interesantes. Al aplicar aplicaciones web progresivas tuvieron unos aumentos y unas disminuciones bastante significativas. Otro de las características o de las estadísticas que puedo mencionar son las de Pinterest, que también aumentó el 60% de interacción, el 44% de incremento, pues en los ingresos como tal. Ellos ganan por anuncios, entonces aumentó 44% los ingresos desde este punto, y también incrementó el tiempo dentro del sitio, ¿sí? Entonces muchas personas se mantenían más tiempos ahí pues en Pinterest como tal. eh, Otra puede ser Flipkart, que aumentó, que es un e-commerce básicamente para comprar lo que uno quiera. eh, Aumentó en 3 veces, multiplicó 3 veces el tiempo que la gente pasaba dentro del sitio. Otro es que aumentó el 40% de interacción dentro del sitio y hubo 3% menos de gasto en conexión o en datos que se utilizaba al usuario. Bien. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente, ¿cómo funciona? Porque estas empresas que implementan aplicaciones web progresivas tienen estas métricas o estas estadísticas tan favorables. Recuerden que ustedes quieren ver algunos otros casos, pueden entrar a esta página PW Stats, donde pues también aparte de estas métricas pueden ver algunas otras, pueden ver las de Tinder, pueden ver las de Trivago, empresas como tal que han aplicado aplicaciones web progresivas y muestran un poco aquí su caso, y cómo esto les ha beneficiado. Bien, entonces les dan clic y pues básicamente va a ir al detalle un poco de cómo fue que ellos lograron este tipo de estadísticas. Algunos son artículos, otros son videos, etcétera. Bien, pero entonces, ¿cómo funciona? Bien, ¿y cómo hace que todo esto se dispare, número de usuarios, número de ingresos, etcétera, etcétera? ¿Cómo funciona? Hay dos bases, podríamos decir. Una es el Web App Manifest y otra son los Service Workers, ¿sí? De por sí hay muchas cosas detrás de una aplicación web progresiva, pero las bases de estas dos son como estos dos tipos de tecnologías. El Web App Manifest
Literalmente lo que nos permite es con un simple archivo en formato JSON dentro de nuestra página web hacer que el usuario pueda agregar nuestra página como como un icono dentro de la pantalla de inicio de nuestro celular. Por ejemplo, acá tenemos una aplicación llamada Voice Memos, que es básicamente una aplicación que graba pues, audios. Si ustedes entran por la URL, pues básicamente les va a aparecer como una alerta donde o lo pueden hacer directamente, que es básicamente como agregar un acceso directo pues al celular. Lo agregan, les va a quedar aquí como un icono común y corriente, como una aplicación común y corriente, y cuando le den clic pues va a aparecer la aplicación sin la barra de URL del navegador por defecto, así que pareciera que fue una aplicación nativa como tal. Bien, y esto solo se hace agregando un archivo, es decir, si ustedes ya tienen su sitio web funcionando, si ustedes tienen su blog, si ustedes tienen pues cualquier cosa que sea web, esto lo pueden lograr muy fácilmente solo colocando un archivo en el servidor o donde tengan hosteada su aplicación o su página web. Bien, el archivo puede lucir algo como este, tiene que tener un nombre, tiene que tener un display, tiene que tener el modo, por ejemplo, en que se muestra, es display standalone, es que se va a mostrar full pantalla sin la barra de navegación. Full screen también es una de las opciones donde básicamente se muestra, ocupa todo el espacio de la pantalla sin ni siquiera verse la hora o el estado de la batería. Y si ustedes lo ponen como browser, básicamente lo que hace es que sí sale la barra de navegación. Pero pues muchos lo dejan en standalone, es la forma más como adecuada. También aquí es donde tenemos los iconos. Estos iconos son los que van a aparecer en el home screen del usuario. Bien, y miren que esto es muy sencillo. Literalmente es como agregar este archivo dentro de sus aplicaciones web como tal. Bien, hechas en lo que estén hechas. Están hechas en PHP, en Python, en lo que sea. Simplemente en el directorio de assets o de archivos estáticos lo agregan y los usuarios ya pueden literalmente coger su aplicación y hacerla parte de la pantalla de inicio para los usuarios. Bien. Otra de las cosas son los service workers y esto es como de la parte más importante porque con los service workers se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacerlo de notificaciones, se puede trabajar offline, todo el flujo para poder trabajar offline, etcétera, etcétera. Bien. Por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer con Service Workers es que no tenga que el usuario manualmente agregar el icono de mi aplicación en su pantalla de inicio, sino yo le puedo mostrar un banner un poco más bonito donde donde le digo que me agregue al home screen, a la pantalla de inicio. Así él no le toca buscar ninguna opción, simplemente le da clic ahí y ya le queda en la pantalla de inicio del celular. Esto se hace como tal con Service Workers. Service Worker básicamente es una cosa que antes no se podía hacer en los navegadores, que era correr JavaScript en paralelo. Es decir, cada vez que yo abro una tab dentro de mi navegador, sea mobile o web, solo se corría las tareas de esa, digamos que de esa aplicación o de esa web como tal, solo podía cargar ciertos archivos. Ahora, con los Service Worker, así yo cierre la tab o así cierre la página o cierre el browser, hay archivos que pueden estar corriendo en paralelo, mirando cosas como notificaciones, mirando cosas como offline, etcétera, etcétera. Bien. Entonces son como procesos que pueden correr en paralelo o en background, básicamente, por el lado del navegador. Una de ellas, como les digo, es que con los Service Workers podemos agregar este banner para agregar el home screen, podemos manipular todo lo que son push notifications. Por ejemplo, en mi celular yo no utilizo la aplicación de Twitter nativa, la que está en tiendas, sino utilizo la versión Twitter Lite, que es la aplicación web progresiva de Twitter, y me funciona igual. Tengo notificaciones, puedo enviar tweets, puedo subir imágenes, puedo taguear a otras personas, me funciona exactamente igual. Antes me pesa de por sí mucho menos que la aplicación como tal nativa. Bien. Otra de ellas es que se puede trabajar la parte offline y en esto voy a ser un poquito más específico, ya que como les digo, los service workers es digamos, un tema bastante amplio. Como ustedes pueden ver, se puede manejar notificaciones, lo del home screen y otros tipos de flujos. Sin embargo, voy a explicar un poco cómo funciona el flujo para que esto funcione offline, ya que esta es una de las características que hace que subamos la interacción en los sitios, subamos el número de usuarios, porque el sitio carga
en 5 segundos, en 3 segundos, porque no le toca ir a internet a sacar toda esta información, sino que una vez cargada la tiene en caché y así que cuando el usuario ingresa por segunda, tercera vez, el sitio es básicamente instantáneo. No se demora mucho tiempo. Básicamente se pueden hacer muchas cosas optimizando el tiempo de carga, haciendo que aprovechemos lo que veíamos en un inicio, que era como toda esta masa de usuarios que llega desde el mundo mobile, o pues aumentando la interacción y apego de nuestra marca. Voy a, por ejemplo, hacer cómo que funciona un service worker. Un service worker literalmente va a ser como un proxy entre la salida de internet y nuestra página. Acá tenemos los tres elementos, por ejemplo, nuestra página, el service worker y la red o internet como tal. Y lo primero que va a hacer es la página, es como un proxy básicamente, va a interceptar esa petición que va a ser manipulada por el service worker, luego pues va a ir a internet y luego le devuelve esa información a la página. Este sería como el flujo normal. Bien, si por ejemplo yo tengo el caché, es decir, no tengo internet, lo que va a hacer es va a intentar hacer la petición. Si no tiene internet, lo que va a hacer es coger la información del caché y literalmente el caché va a devolver esto a la página. En este flujo, por ejemplo, no salió internet, es decir, literalmente el dispositivo funciona o podría funcionar aún así sin conexión o en redes lentas. Cuando tenemos redes muy lentas como 3G o 2G o es más, estamos sin internet, si la información ya está en caché, la página puede seguir funcionando. Bien, digamos, piénsenlo por ejemplo para un e-commerce que tiene como toda su galería de productos, etcétera, etcétera, brindarle este soporte a que trabaje con conexiones lentas o que es más, si no tiene internet siga funcionando y el usuario pueda seguir viendo productos, pues es una gran ventaja y es una de las cosas que les gusta mucho a los usuarios, sobre todo el tema de cargar casi instantáneamente, que no sea demorado. Bien, si miramos como todo el flujo, literalmente ponemos el network, el caché, el service worker y la página. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería el flujo la primera vez que el usuario entra, digamos, a una aplicación web que tiene service worker implementados como tal. Lo primero es que pues, la petición sea de recursos de una imagen, sea de recursos de un CSS, sea de recursos de un JavaScript o sea de una petición para obtener data por medio de una REST API o cualquier otra de estas cosas. Básicamente lo que hace es que esto es interpretado por el Service Worker, luego va al caché. Si en el caché no encuentra la información, ahí sí va y la busca a internet y luego internet pues se la devuelve a la página. Bien, esto es como uno de los flujos. Ahora, pueden haber muchos flujos. Puede haber el flujo donde básicamente la segunda vez que ya ingrese el sitio, va otra vez, pues va a la página, va a ser implementado por el service worker o interceptada la petición y básicamente si va al caché y ya estaba esa información, literalmente volvemos como al flujo normal que veíamos, que simplemente encontró la información y se la devuelve. Y aquí básicamente el usuario no tuvo que salir a internet, no tuvo tiempos de demora, ya la información estaba ahí, así que pues digamos que no hubo problema. Los service workers también pueden hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, como que una vez que ya está cachada la información, igual puede recurrentemente, uno puede programar el service worker que es en lenguaje JavaScript. Es decir, el service worker se hace, como les digo, en las tecnologías de JavaScript, HTML y CSS. El service worker como tal es JavaScript puro. Donde básicamente una vez que ya tengamos y siempre saque la información de caché, podría tener un proceso en paralelo que básicamente tenga, pues este caché tenga un tiempo de duración. Bien, no es que la cargó la primera vez y como que ya pues no puede volver a salir a internet y no se actualiza el sitio. No, básicamente yo puedo tener un service worker que esté pendiente o esté básicamente actualizando la información cada 2-3 días, puede ser. Pero literalmente esto ya lo maneja el service worker y siempre una vez que toda la información esté en caché, sean assets o sea información como tal, el tiempo de carga va a ser mucho menor, pero muchísimo menor, porque no tiene que salir hasta internet, sino ya lo tiene el dispositivo, toda esa información en caché, así, es decir, no tiene que salir a ningún lado, la tiene casi de forma instantánea. Bien. Por ejemplo, esta es una aplicación que ustedes la pueden buscar, pokedex.org. Ustedes ingresan a la URL, aquí les va a salir el banner de agregar al home screen. Esto es un
pues un Pokédex, que es como la información de varios Pokémon. Y básicamente apenas le agregan al home screen les va a aparecer pues el icono como una aplicación normal. Cuando entren pues, a esta aplicación web progresiva les va a cargar como si no fuera una aplicación nativa. Pueden trabajar en modo avión y aún así la información sigue estando disponible. Bueno, sí, básicamente las funcionalidades del sitio siguen estando disponibles sin problema. Entonces trabaja con conexiones lentas, sin conexión, y hace que pues básicamente tengamos a nuestros usuarios mucho más tiempos ahí enganchados, porque igual a quien no ha querido, no sé, cargar una página y por tener una conexión lenta o por tener sin internet, pues básicamente no vuelve a ingresar. Con aplicaciones web progresivas podemos dar todo ese soporte. Bien. Ahora, una de las cosas que quiero hablar es por qué aplicaciones web progresivas versus aplicaciones nativas. Nativas me refiero a las que estén en las tiendas, no importa si están hechas en NativeScript, Pioneer, Flutter, React Native, lo que sea. Básicamente, en donde se utilizaría una aplicación web progresiva y en donde una aplicación que viva en tiendas. Las aplicaciones web progresivas son excelentes, muy buenas para atraer usuarios. Y ese es el caso de Pinterest. Pinterest muy pocas personas lo utilizan. Bueno, es una de las empresas más famosas del mundo, pero digamos que las personas del común no suelen instalar la aplicación nativa. Así que ellos necesitan retener usuarios, necesitan atraer a nuevos usuarios y esto lo hacen por medio de una aplicación web progresiva, donde les ofrecen todas estas características. Como atraen usuarios, enganchan al usuario con interacción, pues con una buena usabilidad, con que trabaje offline. Una vez ya están satisfechos esos usuarios, ellos ya ven la opción de pasarse a la opción nativa, porque la opción nativa puede brindar mejores experiencias, pero a los usuarios que ya son frecuentes, no a los nuevos. Así que básicamente se pueden combinar las dos estrategias, la aplicación web progresiva para atraer usuarios, para convencer a nuevos usuarios, y una aplicación nativa sobre todo para brindar mejores experiencias de usuarios. Sin embargo, yo he visto muchas que se quedan solo pues, con una aplicación web progresiva porque les funciona muy bien. En el caso de los e-commerce, no es necesario, por ejemplo, hacer toda la aplicación como tal para nativo. Pero bueno, esto depende del caso. Lo que quiero decir aquí es que las dos estrategias se pueden, digamos que juntar. No es que una pelee con la otra, solo que una es como básicamente para mejorar, retener más usuarios y otra es como para brindar mejores experiencias a usuarios que ya son frecuentes. Bien. Ahora quiero explicar este punto de por qué se aumenta el número de usuarios. ¿Por qué haciendo una aplicación web progresiva puedo aumentar considerablemente el número de usuarios de mi aplicación, de mi e-commerce, de las compras, etcétera, etcétera? Esto es gracias a varias de las ventajas que hemos hablado al transcurso de este video, las características de offline, de que puede estar en el home screen, de que tiene push notifications, muchas cosas, pero también es gracias a la simple estadística. ¿Por qué a la simple estadística? Básicamente, si yo quiero instalar una aplicación nativa, tengo que hacer muchos pasos. Muchos pasos para por fin tenerla en mi usuario y usarla. Vamos a ver uno de esos pasos. Es decir, tengo que cargar la tienda de aplicaciones, sea en Google o en iOS. Buscar esa aplicación en la Store. O digamos, si tengo un link directo para la descarga, pues tengo que instalarla, aceptar los permisos, descargarla, esperar y por fin usarla. Bien, entonces digamos que podemos definir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos que hay que llegar, que el usuario tiene que hacer para poder usar ese servicio, para mirar el e-commerce, para mirar básicamente pues lo que yo estoy ofreciendo como aplicación. Tengo que pasar por todos estos pasos y digamos que se ha estudiado, o Google, que trabaja mucho en este tipo de cosas, y alguien de marketing digital experto en Google hizo un análisis que por más pasos que le coloquemos a los usuarios se pierde el 20% de usuarios. Bien, es decir, digamos que nosotros hacemos una campaña para nuestra aplicación y lo que hacemos es que tenemos como un canal, como un embudo, literalmente. Teníamos 800 usuarios que vieron la campaña. Luego tenemos otro paso más que era buscarla en la tienda. Entonces ahora ya llegan 20 usuarios menos, 20% de usuarios menos. Luego hay gente que simplemente la mira y de pronto la instala o no la instala. Tenemos 20% de usuarios menos. Luego hay gente que ya le dio a instalar pero no acepta los permisos, otros 20 usuarios menos. Luego hay gente que literalmente la instala pero no se espera el tiempo de descarga. Dice, la conexión está lenta, me va a descargar los datos.
me arrepentí, simplemente entonces perdemos otro 20% de usuarios menos y al final de unos 1000 usuarios que teníamos o que básicamente llegaron un poquito a estar interesados en la aplicación, solo llegamos a un poquito por ciento, un porcentaje digamos que mínimo de lo que deberíamos tener en un inicio. Entonces grábense eso, entre más fricción le pongamos al usuario o más pasos les pongamos a los usuarios, pues se puede perder casi el 20% en cada uno de estos pasos. En comparación con una aplicación web progresiva, literalmente es cargar la URL y usar, simple como eso. Simplemente si ustedes están en el navegador, recordemos que las aplicaciones web progresivas, como son aplicaciones web normales, potenciadas para que funcionen mucho mejor, pues básicamente son progresivas. Lo que hacemos es que ya están en los navegadores, o pues como tal están mucho mejor rankeadas que las aplicaciones. Entonces pueden llegar desde el buscador o pueden literalmente tener la URL directa de la aplicación y una vez la cargan ya pueden empezar a usar la aplicación. No hay que pasar por todo esto. Literalmente una vez ya cargan la aplicación ya se encuentra con el e-commerce, ya se encuentra con el blog, ya se encuentran con el contenido que tú quieres ofrecer. Luego pues literalmente ya es opcional si tú lo quieres agregar permisos, si quieres agregarlo al home screen, etcétera, etcétera. Pero aquí solo hubieron dos pasos, a diferencia de pues lo que es instalar toda la aplicación. Así que por simple estadística yo ya no puedo el 20% en cada uno de estos pasos, sino solo tengo digamos que dos pasos. Entonces por simple estadística es que estas métricas que tenemos de que Twitter aumentó sus usuarios en un 60%, que Pinterest aumentó en un 80%, se debe también pues a todos los beneficios de una aplicación web progresiva y también a una estadística muy sencilla que es entre menos pasos tenga el usuario para llegar a usar nuestra aplicación, pues muchos menos vamos a perder, por ende pues vamos a aumentar el número de usuarios que estén interesados. Bien, eh, esto es lo que les quería compartir de aplicaciones web progresivas. Esto es una introducción básica de lo que son y lo que se puede lograr. En algunos otros videos más adelante estaré un poco más hablando a nivel técnico y en detalle de cómo implementar Service Workers. También pueden ver los recursos sobre todo de Ionic Framework. Ionic como tal tiene unos recursos bien interesantes de qué son las aplicaciones web progresivas. Pueden entrar aquí a este link básicamente, donde pueden ver varios casos un poco más a detalle y sobre todo en algunos otros videos voy a estar viendo la opción de mirar el toolkit que creó Ionic para crear aplicaciones web progresivas, que es como una mini serie de herramientas para crear aplicaciones web progresivas muy fácilmente, que es lo que quiero empezar a mirar un poco más a detalle en los siguientes videos. Bien, así que esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy, así que nos vemos en el siguiente video y pues recuerden suscribirse al canal. Hasta luego.